¿a qué nos referimos con buenas prácticas, ¿no? Cuando yo tengo las plantas en un huerto, cuando yo, por ejemplo, me excedo con el riego, cuando empieza el clima, si ahora empieza a calentar, ¿no? Se acaba el invierno, empieza a calentar el clima y yo me excedo en el riego. Porque como veo que mi planta necesita más agua, pues le pongo más agua. Pero me excedo. ¿Alguien sabe qué sale cuando me excedo con agua y calor? ¿Qué plaga me aparece? Entonces es importante cuidar el tema del riego en ese sentido. Si yo me excedo de agua, me aparece un hongo. Y después, en el tema de cuando hablamos del abonado orgánico, que me decía que hay un abono ecológico de bolitas, cuando yo no tengo una sustancia, una materia que me sirva de soporte, ¿no? Cuando yo pongo el estiércol, ahí hay un pedazo de hierba que se comió el bicho que me hace de soporte. El humus, también el compost, hay materia que me hace de soporte para ese. Cuando son sales, se va. Y muchas veces me contaminan las aguas que tengo debajo, si tengo aguas de pozo, aguas subterráneas, que después puedo utilizar también para el tema de beber. Las plantas a veces pueden crecer al principio más rápidas, pero después, no sé si alguno habrá tenido acá podredumbre blanca alguna vez en los tomates, que se pone el culo y después se agarra un hongo negro. Pues eso tiene que ver con que yo me excedí tanto en el abono y el nitrógeno ese que le eché al suelo no me deja que el calcio que hay en el suelo esté de una forma fácil que lo agarre la planta. Entonces, la podredumbre blanca tiene que ver con que hay reacciones químicas en el suelo que me secuestran el calcio que hay en el suelo. Entonces, cuando las plantas crecen, necesitan el calcio para que el tomate, vamos a decir, se estire, vamos a decir, ¿no? Cuando está chiquito se empieza a estirar. Si yo no tengo ese calcio, el tomate se estira, pero algo que no es elástico, ¿qué pasa cuando se estira? Si no es elástico, se rompe. Entonces cuando se empieza a romper por debajo, que es por donde está creciendo, esas células se mueren y me las ataca un hongo. Y eso es lo que se le llama podredumbre capital. Eso tiene que ver con un exceso de abonado en el suelo que hace que la planta no pueda absorber correctamente los nutrientes. Pero un exceso de abonado también es cuando de repente tenía las aguas preciosas, tenía las tomateras preciosas, estaban verdes con hojas grandes, el nitrógeno hace eso, también hace que se pongan muy bonitas, se me llenaron de pulgones. Cuando algo está apetitoso, está tierno y apetitoso, o a los bichos también les gusta. Entonces hay que tener un equilibrio con el abonado. Yo no me puedo exceder metiéndole mucho abono. Acá lo que hablábamos con Fran, a la única que le gusta abono y hasta fresco es a la patata. Porque ella de por sí, si la pongo en un suelo que no está muy abonado, lo estraga. Entonces si yo quiero sembrar patata, no le importa el estiércol, se lo chupa todo y no. Pero otro tipo de plantas, el exceso de abonado, pues no les va bien. ¿Vale? Aparte que tiene que ver que muchas veces el estiércol también cambia la acidez del suelo, lo vuelve más ácido, y si hay mucha acidez en el suelo y a la planta no le gusta tanta la acidez, pues se me queman las plantas y empiezan a aparecer quemaduras en las plantas y se me marchitan. Entonces hay que tener un equilibrio con el tema del abono. Y después lo que es la temporalidad. ¿Cuándo siembro yo tomate? ¿Cuándo siembro las coles? Al revés. El frío. Entonces, ¿qué pasa con las coles cuando las siembro tarde? Se me van en flor rápidamente. Entonces, se me sube. Entonces, esas cosas tienen que ver también con la debilidad o la fortaleza de la planta. Si yo las siembro en su época adecuada, van a ser más fuertes que si yo las siembro aunque existe el tema de los invernaderos y todo eso, pero naturalmente, ¿no? La forma de yo lograr un control natural es sembrar las cosas en su temporada. Que hay variedades más tempranas y hay variedades más tardías. Que si un día decidís entre todos llevar una rotación, pues uno puede sembrar los tomates tempranos, el otro sembrar los tardíos y os intercambiáis. Eso también se puede hacer, pero dentro de la temporalidad que tiene un cultivo, ¿vale? Pero entonces, una pregunta, ¿el tomate de invierno estará preparado para el invierno? Los tomates que se empiezan a sembrar más tempranito resisten mejor las temperaturas. Por eso hablábamos de temporalidad, ¿no? Los que empiezan antes y los que empiezan después.
¿Qué se puede hacer? Si os ponéis un día de acuerdo, pues el vecino siembra los tempranos y al principio tenemos tomates tempranos y el otro los siembra tardío y luego os intercambiáis. Pero que siempre van a tener una temporalidad. Un tomate en una helada, en una zona de helada, no va a crecer por más que sea de invierno. Necesita unas temperaturas mínimas de germinación y después necesita una cantidad de horas de luz para poder madurar, para que se vuelva rojo. Necesita entonces el tema de la temporalidad es importante, respetar la temporalidad. Hay muchos calendarios de siembra, incluso aquí en Puro Huerto algunos han publicado, también en Mercagarden podéis obtenerlos gratuitos y descargarlos, y hay infinitos calendarios de siembra. Siempre buscar que sean acordes a la zona donde estáis vosotros. A veces los calendarios de siembra son un poco generales. ¿Qué ventaja tenemos nosotros? Que aunque esté frío hoy, el invierno nos dura poco. Entonces podemos de repente adelantarnos un par de semanas a lo que son los calendarios así nacionales. El tema de la insolación. Aquí en el huerto, en el Puro Huerto, no vaya a tener problema con la insolación porque está todo... Pero si alguno tiene familia, o es muy importante si la orientación de los setos, si tenéis una casa o una finca, los huertos siempre tienen que ir dirigidos hacia el sur-sureste, ¿no? para que la luz nos entre. Pues si lo tengo dirigido al norte y tengo algo grande, pues mi huerto va a tener sombra. ¿Qué pasa? Que las plantas necesitan ciertas horas, dependiendo de la planta. Las que son de hoja toleran un poco más la sombra, pero lo que son frutos, el fruto necesita sol. Entonces es importante la orientación que tiene el huerto y la cantidad de horas de luz, que tiene que ver con la temporalidad, porque el que necesita más horas de luz es el fruto, y la mayoría de los frutos de hortalizas vienen en verano, la berenjena, el pimiento, ¿vale? Y estos que estamos cultivando ahora, la col, la selga, todos estos son de hoja, donde hay más sombra, ¿vale? Bueno, después la diversidad, ¿les suenan todas estas palabrejas? Diversidad, asociación, compatibilidad, todas esas cosas les suenan de algo. ¿Qué querrá decir diversidad? En un huerto. Diversidad, diverso. Que haya muchas cosas distintas. Que no se haga el monocultivo. Porque, ¿qué pasa cuando yo tengo un monocultivo? Tengo más probabilidad de que si me ataca una plaga, se me pierda toda la cosecha. Entonces yo cultivo un poco de todo, pues a lo mejor este año me van mal las habas, pero se me salvan los coles, ¿no? Eso tiene que ver con la diversidad. Y la diversidad también utilizada con el tema de las plantas aromáticas, que hoy estamos hablando hoy un ejemplo muy claro, el tema de las tomateras con la albahaca y con los tajetes para combatir la tuta de los tomates, ¿vale? Entonces, esa diversidad de plantas, ponerle setos de tajete, ponerle setos alrededor de albahaca, va a ayudar. La planta del tomate es una planta muy aromática, entonces la tuta la siente de lejos. Pero si yo le pongo una pantalla de olores, tajete pasaremos para que lo que tengáis en el huerto sabráis que es bastante fuerte el olor, ¿no? Pasarla para sentir el olor. Y entonces esa pantalla de olores y sustancias químicas que están soltando estas plantas alrededor, pues nos van a proteger las tomateras. Y eso tiene que ver con la asociación de cultivos. Hay cosas que por ejemplo, los ajos, lo que son las liláceas, los ajos, la cebolla, los puerros, no van bien con las habas y con las legumbres. No se potencian el uno al otro, no se llevan bien. Eso también podéis descargar tablas de asociación, incluso creo que vosotros también teníais unas tablas de asociaciones. Hay ciertos cultivos que se favorecen y otros cultivos que no se favorecen. En cambio, el puerro va estupendísimo con la fresa y hace que la fresa dé fresa más perfumada. ¿Sí? Eso hay una potenciación. Las sustancias químicas que sueltan unas favorecen, y hay sustancias químicas que si las pongo con otras no las favorecen tanto. Entonces, utilizar esas cosas, que son lo que el abuelo seguramente lo sabía de hacer la prueba, ¿no? Año a año ponía esto al lado del otro, esto al lado del otro, pero después ya sabía que si ponía estas dos cosas juntas funcionaban bien. Y esas cosas son conocimientos que por suerte se han mantenido y están a nuestra mano, y todavía no echamos ninguna cosa química. Estamos usando plantas con plantas, ¿vale? Después, por último, la vigilancia continua, ¿no? Por lo menos el invierno yo sé que es más difícil venirse a revisar el huerto, en verano ya dan más ganitas, pero si yo me paso un mes sin venir
y me lo atacó una plaga, luego ya cuando vengo no queda nada. Entonces, échale el ojo, ¿no? Siempre que empieza a actuar una plaga, es mejor, vamos a decir, combatirla. Combatirlo no quiere decir exterminarla, quiere decir controlarla, que no se me salga de las manos, porque si nosotros vamos a utilizar, como hablaban hoy, del tema de hacer las casitas para que tengamos insectos beneficiosos, ¿no? Como las mariquitas, las mantis, las crisopas, que son insectos beneficiosos. Entonces, insectos, para tenerlos en el huerto, de algo se tendrán que alimentar. Si yo me cargo todos los pulgones habidos y por haber, la mariquita no los va a poder comer. Entonces, tiene que ver con el equilibrio. Que haya bichitos no es malo. El problema es que los bichitos se vuelvan locos y se reproduzcan. ¿Vale? Entonces, ¿cuál será el objetivo de la plaga? De una plaga, de una enfermedad. ¿Cuál será su objetivo en la vida de la plaga? Colonizar todo lo que... Tener hijitos, eso está ahí. Entonces, ¿cuándo una plaga se reproduce? Cuando estamos equivocándonos en alguna de las prácticas que estábamos hablando hoy, ¿no? Cuando hay algo, entonces, muchas veces, antes de echar veneno y exterminarla y exterminar aquí y de al lado y no sé cuánto, muchas veces los pesticidas hasta te queman la propia planta y luego ya no te dan ni frutos. ¿Qué es lo que me tengo que preguntar? ¿Qué estaré haciendo mal? Lo regué demasiado, le metí mucho estiércol. Y hablamos con el compañero que le habían atacado, no sé qué eran guisantes, alubias, no sé, que le habían una legumbre no necesita un abonado en exceso porque ella misma se busca el nitrógeno, ella se asocia con unas bacterias. No sé si alguna vez había arrancado la planta de agua y tiene la raíz como unas bolitas redondas. En esas bolitas redondas viven unas bacterias que son amigas del haba, se intercambian cosas, una le da una cosa, ella le da otra, y entre lo que hace esas bacterias le da nitrógeno al haba. El haba no necesita un abonado en exceso porque ella misma se ha buscado la vida por serse amiga de las bacterias. Entonces yo a un cultivo de legumbre le meto nitrógeno, le meto nitrógeno, pues ella lo va a ir cogiendo. Pero también se va a hacer más apetecible para que me la ataquen los pulgones. ¿Vale? Entonces, causas de la aparición de plagas y enfermedades. Hay muchas, algunas son nuestras malas prácticas y otras tienen que ver con cosas que no podemos manejar. Entonces, malas semillas. Las semillas sean malas, que nos vendan unas semillas antiguas, unas semillas del promedio de viabilidad, vamos a decir, para que broten, ¿no? Para que germinen. Hay dos cosas, son para echarla más larga, pero bueno, que se llama el poder de vivir y el poder de germinar. Tienen que ver eso, la viabilidad y la germinación de la semilla. Si me venden una semilla que son muy antiguas, que tienen, no sé, 10 años en un cajón, no van a germinarme con la fuerza que necesitan. O sea, una planta que me va a germinar más débil, tiene más, un ser vivo que nace débil tiene más posibilidad de enfermar. ¿Vale? Y otras que estén contaminadas, que vengan de repente con algún hongo, que no hayan sido bien curadas. Los tomates, no sé si habéis venido alguno a la charla que hizo Alonso de que enseña que hay que fermentar la semilla para que el hongo y toda la historia, bueno, que no estén bien curadas las semillas. Entonces al momento de plantarla y empiece la germinación, pues me la ataque el hongo que venía. Otro problema que surge también con el tema de las leguminosas es el jopo, que lo veremos. El jopo es una planta parásita que tiene una semilla muy pequeñita, como la del tabaco. Ahí tenéis tabaco, ¿habéis visto el tamaño de la semilla de tabaco alguna vez? Sí. Que son, bueno, el jopo, son muy pequeñitas, entonces, imaginaros, cuando compráis a granel guisante, es un punto eso. Y a veces en la propia mano, cuando ponemos la semilla, ese punto va pegado al guisante. Entonces, esa semilla me la vendieron ya con el jopo, y el jopo lo que tiene es que hay que controlarlo mucho y no dejar que, ahora lo veremos, no dejar que semille, porque las semillas dentro de la tierra pueden aguantar hasta 5 años. Y cualquier legumbre le vale, hasta un trébol. Va a crecer, echar más flores y volver a echar más semillas. Entonces, es algo que hay que ir vigilando. Bueno, suelo contaminado. Suelos que tengan metales pesados o que hayan sido en exceso abonados. No sé, de repente
heredé la parcela del tío que no sé cuánto y la voy a cultivar y no me salen bien las cosas, pues ahí ya de repente tiene una química al suelo que se le fue echando durante 40, 50 años, se le ha hecho una química, esa química está en el suelo y hace que tenga podredumbre blanca, que tenga, eso es una contaminación química. Una contaminación biológica es que el que antes sembró pues haya tenido jopo, no lo sabía y me hizo un campo de haba y me crece jopo por todos lados, pero que la semilla ya estaba ahí antes de yo llegar. Entonces hay ciertos métodos de control, pero en estos casos hay que tiene que tener vigilancia continua. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, la falta de horas de luz y temperatura que me debilitan los cultivos. El mal riego no siempre quiere decir exceso, a veces quiere decir defecto. O quiere decir exceso y defecto. Hay un bichito que os aparecerá en verano, que es bastante común, la araña roja, ¿lo conocéis? La araña roja le gusta el calorcito. Entonces, la araña roja tiene que ver con dejarla morirse, sobre todo le gusta bastante la berenjena. Dejarla morirse y luego encharcarla. Dejarse morirse y luego encharcarla. Yo durante el verano he tenido berenjena, he tenido tomate, he tenido eso y no he tenido problemas, pero sin embargo ahora en el invierno con la arañita roja y con la patata. La patata también, porque le gustan las solanáceas, las que son parientas, las patatas, los tomates, las berenjenas. Y eso tiene que ver con que de repente se ha encharcado el suelo, ella le vale con que haya vapores de agua. Y como teje una tela por encima, esa que es como una tela, debajo de la tela, aunque esté seco el suelo, hay humedad de la vez que encharcaste. Cuando se está evaporando el agua, se mete en esta tela, entonces ella, después vos no la regás y se queda. Hay muchos métodos para controlarla, cuanto antes mejor. Una vez, es lo que yo también estábamos hablando con los compañeros. Uno tiene que evaluar hasta dónde está dispuesto a llegar para salvar a la planta. Va a ser más el costo y es triste, ¿no? Lo que voy a decir, pero tiene que ver un poco con la relación costo-beneficio. Si esa planta está totalmente tomada, ya no va a recuperar el vigor y no va a tener la misma cantidad de frutos que hubiera tenido si hubiera estado sana siempre. Por tanto, ya es menos productiva. Y aunque es muy bonita la tarea del huerto y muchas veces la hacemos como jardinería, nosotros queremos comer del huerto, ¿no? Para que, ¿no? Entonces, si ya voy a tener la berenjena ahí medio muerta la planta, me va a dar 2 berenjenas así, lo mejor es quitarla, ¿vale? Muchas veces, bueno, no, porque es una variedad que me gustaría salvar la semilla, que no sé qué, bueno, la voy a empezar a tratar. La trato con una cosa, no se me recupera. La trato con otra cosa, no se me recupera. También hay que medir el esfuerzo y el tiempo. Si llega un momento que es irrecuperable, no le sigo metiendo energía. La quito, traigo otra, a lo mejor hasta de la misma variedad y me sobrevive. Por eso también el tema de hacer los cultivos escalonados. Sí, sabéis lo que es los cultivos escalonados, ¿no? Que no tenéis que sembrar todo al mismo tiempo. Que aunque queréis tener en ese bancal 2 tomates, pues la primera semana sembráis 2 o 3 plantones, la segunda semana 4 o 3, y entonces van también para el tema de la fructificación. Si yo lo siembro todo junto, me salen todos los frutos al mismo tiempo. Si yo siembro escalonado, pues me van saliendo poco a poco los frutos. Entonces tiene que ver con eso. Y si hay una planta y al lado tiene otras, a veces más vale perderla antes de que se extienda la plaga, ¿no? Bueno, del exceso de abonados ya habíamos hablado, del problema de los minerales. Y bueno, el uso de los insecticidas de síntesis, ¿no? Que hablaba él. Yo no me creo, pero a lo mejor es porque soy muy escéptico, de que por bolitas sean ecológicos. Acá el abonado, si no hay materia orgánica, de ecológico poco. Las sales, aunque sean menos nocivas o más, siguen siendo sales y las sales se lavan. Bueno, después, ¿qué pasa con el uso de insecticidas de síntesis, ¿no? Las plagas son seres vivos que se reproducen rápido. Por eso tienen el problema ese que hacen un boom, ¿no? Hacen un boom, se reproducen rápido. Entonces, es como llama Abel,
habéis ido últimamente al médico y no nos quiere recetar antibiótico por cualquier cosa. Eso lo sabéis, ¿no? ¿Sabéis cuál es la razón por qué no quiere recetar antibiótico por cualquier cosa? Para que la enfermedad no se haga resistente. Entonces, si yo meto plaguicidas, pero sobrevive uno de esos pulgones a ese plaguicida, ese pulgón después me echa no sé cuántos hijos. Y todos sus hijos ya son resistentes al... Entonces, se hacen inmunes. Entonces, se reproducen muy rápido, ¿no? Y sobre todo lo que son mamás que se alimentan de vegetales, ¿no? Se reproducen muy rápido. ¿Qué pasa con eso? Que llega un momento que ya ese insecticida no me hace efecto, otro más fuerte. Luego me lo voy a comer yo, En esa fruta y verdura ese insecticida me lo voy a comer yo. Y yo voy a comerme varios y voy a ir acumulando. Después el tema de que cuando yo uso un insecticida de síntesis, no solamente estoy atacando. De síntesis, y ya veremos que los ecológicos también hay categorías, ¿no? No solamente estoy atacando al pulgón. Estoy atacando al pulgón, a la mariquita, a la mantis, a la abeja. ¿Qué pasa si no tenemos abeja? A la lechuga no le pasa nada, a esa. Pero ¿qué pasa con los tomates? ¿Qué pasa con las berenjenas? ¿Qué pasa con los calabacines? Si no hay abeja. Que a lo mejor puedo hacerme como los chinos, y si tengo un huerto pequeño, pues me pongo con un pincel. Pero estamos hablando de... ¿no? ¿Qué pasa? No tenemos la paciencia que tienen ellos. No, las abejas, su trabajo, ellas llevan el polen de un lado al otro, obtienen su rédito de los néctares y un poco de polen también para alimentarse. Y bueno, eso es lo que pasa cuando nosotros utilizamos insecticidas de síntesis. Estamos cargándonos a lo bueno, a los malos, pero también a los buenos. Y muchas veces los malos se vuelven resistentes, o sea que ni siquiera los estamos combatiendo, ¿vale? Y bueno, lo que se llaman vectores biológicos es que muchos bichitos que atacan a las plantas nos contagian otras cosas, que son más difíciles por ejemplo, un pulgón me puede, como pincha la planta, una jeringa, ¿no? La pincha, si había pinchado antes una planta que tenía un hongo y viene y pincha la mía, le está metiendo el hongo. Entonces, eso es lo que hablamos, muchas veces los mismos insectos son transmisores de enfermedades. Y con enfermedades nos estamos refiriendo a virus, a bacterias y a hongos. Enfermedades como nosotros atacando la enfermedad, las plantas también las atacan la enfermedad. Entonces, a veces me aparece un hongo porque otra forma de contagiar enfermedades que tiene que ver con nosotros mismos, que no le he mencionado, es el uso de herramientas contaminadas. Voy yo y podo, ¿no? Saco el pedazo que está malo y luego voy y podo la que está buena. Y eso también es un vector de enfermedad. O sea, que es importante también, cuál es una buena práctica, es limpiar las herramientas. Se las puede limpiar con un poco de alcohol, el alcohol se evapora, o con un poco de agua con lejía, se limpian, pero tiene que haber una higiene en las herramientas. Incluso cuando estoy sacando en una zona, arando en una zona, haciendo trabajo de jardín, ahí había me agarró el yoidio, el guisante, el polvillo que suelta el yoidio, la ceniza del yoidio cayó a la tierra. Pues yo hice así con el escardillo, luego hice así en el otro lado. Llevé el hongo al otro lado. Esos son vectores también, que no son biológicos, somos nosotros mismos que estamos utilizando, siendo vectores. ¿Vale? Es importante tener una higiene mínima para no contagiar la enfermedad. Bueno, no sé cómo vamos de hora para poner. ¿Sí? ¿Lo pongo? Hay que controlar, hay alguien que controle la media hora. ¿Lo conocéis a los tajetes todos? ¿Cómo se llama? Tajete, o en portugués se llama, tiene un nombre menos feliz, se llama clavel de difunto. El loro. Mejor tajete, ¿no? Clavel moruno le dicen también, ¿no? Yo lo he visto más fetas, ¿no? Sí, pero estos son los que estábamos hablando de que sirven. Estos, si los plantamos cerca de nuestras plantas, combaten porque son repelentes. Que a lo que está cerca de ellos, no sé si lo habéis olido, yo pasé para oler. Es bastante. Tiene un olor fuerte. Entonces, eso camufla los olores de nuestras plantas. Pero al mismo tiempo, a los insectos no les gusta, los repele.
¿vale? Pero no solamente de plagas tenemos insectos. Debajo de la tierra hay una cosa que son unos gusanitos muy chiquititos que no los vemos a simple vista. Solamente vemos la consecuencia de eso, de ellos, que se llaman nematos. Y también alejan a los nematos de la tierra. Los alejan esto y los alejan la mostaza también. La mostaza que crece en el campo, que tiene una flor amarillita, parecida a la de nuestros coles, esa también lo aleja. Y esos nematos a lo que atacan es a lo que a nosotros nos interesa, que crece bajo tierra. Las patatas, salen las patatas como con tumores, como con bultos, y se tiene que ver que están atacadas por nematos. O las cebollas, se pudren sin razón. Yo no me paso en el riego, saco la cebolla y está toda podrida, es que me la han atacado los nematos. Si yo tengo este tipo de plantas metidas en el huerto, me previenen del ataque tanto de insectos, parte aérea, como subterránea, nematos, ¿vale? Me voy a echar aquí, porque esto lleva media hora por lo menos. Vamos a hacer un preparado. Ahora la receta está al final, las diapositivas las va a tener Fran, así que... Ahí tiene agua hirviendo. Agua hirviendo, pero ahora hasta las proporciones ahora las vaya a tener. Un poco más de agua, porque parece que con la charla se ha ido evaporando. ¿Vale? Bueno, volvemos a la charla. Si tenéis preguntas, me hacéis. Si voy muy rápido, voy a parar, porque yo, ¿vale? No me importa parar tanto. ¿Qué tipo de cosas nos pueden atacar a las plantas? Virus, como cuando nos resfriamos, pues las plantas también las atacan virus, las atacan bacterias, las atacan hongos. Hasta ahí, hasta los hongos son enfermedades. De aquí para abajo son plagas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las enfermedades algunas plagas pueden también hacer que tengamos enfermedades, ¿vale? Bueno, plantas parásitas, veremos que aquí en la zona en realidad de Europa, del sur tenemos dos, en el norte tienen una más, esa que utilizan mucho para las navidades, el muérdago, también es otra planta parásita. Los nematos es lo que habíamos hablado hoy, esos gusanitos que atacaban por debajo de la tierra, que son muy chiquititos, microscópicos. Insectos, con insectos nos estamos refiriendo a los pulgones, a las orugas, a los escarabajos, que pueden atacar la patata también. Bueno. Y arácnidos, la araña roja es una arácnida, ¿vale? Gasterópodos, lo que suena un poco así la palabra, son los caracoles y babosas. Y vertebrados, podemos tener roedores, pájaros, topos, muchos topos no tenemos, ratoncillos, todo eso, los vertebrados, todo lo que nos pueden atacar, algún vecino. Que me está valiendo no, mira que este no viene, hace como una semana que hemos dado los tomates, se van a ir a la mesa. Ese es un parásito. ¿Vale? Bueno, y aquí voy a ponerme un poco seria, sin llegar a ser fatalista. Hoy estoy haciendo un poco de comentario de eso mientras esperábamos a los que vayan llegando. Pero, y lo que volvíamos a lo mismo, ¿no? Si a la planta no la voy a salvar y la voy a hinchar de veneno y luego después me la voy a comer, Pues ese veneno también me lo como, ¿no? Y hay un poco de reseña así para asustarlos un poco. Y una cosa que le comenté a Fran y toca bastante de cerca, ¿no? Cosas que al principio de la Revolución Verde, ¿sabes lo que es la Revolución Verde? Cuando a partir de los años 60-70 empezaron los cultivos extensivos muy grandes, o sea, se estaban acabando las guerras, había mucha industria química y no sabían qué hacer con tantos venenos que se habían inventado. Entonces, con los mismos venenos tenían dos problemas. Uno, el exceso de producción de químicos y la hambruna. Y había que darle de comer a la gente. Ya. Lo que pasa es que en aquel tiempo, a lo mejor algunos sí lo sabían, vamos a pensar positivo, ¿no? Vamos a pensar que en aquel momento no eran conscientes de todo eso. Y muchas de estas cosas aparecen con el tiempo. Sobre todo tiene que ver con la acumulación. Se supone que los peores perjudicados, y en esa franja me encuentro yo, son la tercera generación, desde aquella época.
que son las que más ya crecieron en el mundo del químico total, ¿no? Del uso de químicos sin control. Y aquí en esta época también se ha avanzado también más la medicina. Una pregunta que te queda de tú que eres bióloga. Sí. No es, con respecto al uso, por ejemplo, de lo que son los transgénicos o modificaciones genéticas de plantas, ¿no es mejor un transgénico que algo que está harto de química? No, porque esa planta la está haciendo resistente a una enfermedad, con lo cual evitas el uso de químicos. Lo que pasa es que te voy a explicar, los transgénicos, cuando nosotros jugamos a ser Dios. Entonces, la mayoría de las cosas de los seres vivos no tienen que ver con el uso de un solo gen. Solo gen, vamos a hablar así, ¿no? La genética, esas cosas que suenan un poco alejadas. Nosotros somos una biblioteca. Cada libro de la biblioteca es un gen. Pero para yo llegar a tener un conocimiento o una función, vamos a decir, en el mundo, yo no me leí solo un libro, me leí muchos. Entonces, cuando ocurren procesos en los seres vivos, tienen que ver con la combinación de muchos genes distintos. Entonces, muchas veces, cuando hacen un transgénico, han tocado uno, pero no saben con cuántos más estaba ese asociado. Entonces, a veces tocan una cosa, pero por esto lo que hablan como el efecto mariposa, ¿no? Por la cadena de acontecimientos con las que se estaba relacionado ese gen o en la cantidad de actividad que intervenía ese gen, no se tiene el conocimiento pleno. A lo mejor algún día, en el futuro, sí puedan tener conocimiento pleno de todas las cosas que se activaban o se dejaban de activar. Entonces, el problema de los transgénicos es eso, que puede que haya transgénicos que no se haya afectado mucho la relación genética, pero no se sabe. Entonces, es como, yo no sé el alcance, ¿no? Es como cuando esta gente echaban el veneno. Yo no sé el alcance que tenía en esa época, pero ahora se están viendo las consecuencias. Entonces, del uso de los transgénicos no se sabe qué alcance van a tener. Con el tema de la resistencia a plagas, el maíz BT, ¿conocéis el maíz BT? ¿Sabes lo que es el BT? El Bacillus thuringiensis que utilizamos en ecológico. Pues le pusieron el gen a ese maíz para que como que tuviera la toxina del BT incorporada. ¿Qué pasa con eso? Crean resistencias. Habrá unos insectos que sean capaces de atacarlos a ellos. Por lo que si el vecino de al lado tenía un cultivo ecológico y ese día dice, yo no voy a usar veneno, voy a atacarlo con BT. Pero como ya el otro tenía un cultivo extensivo de maíz BT y se creó una resistencia, pues se carga al de él y al de al lado. Porque lograron tener poblaciones de insectos que crearon una resistencia. Entonces, el tema de los monocultivos y la utilización de transgénicos, el riesgo más grave que tiene es que creen, aparte que no sabemos qué otras cosas están tocando, es el tema de las resistencias. Vale. Un cultivo, nosotros sobre todo en las semillas, que ves muchas veces que te ponen híbrido. ¿El híbrido se entiende que es un transgénico o es una mezcla de dos? El híbrido es una mezcla de dos genéticas distintas. Por ejemplo, como ocurre con la nectarina. Que lo que se ha elegido en el híbrido, a ver, los híbridos se eligen mucho también, realmente que sean resistentes. ¿Qué pasa con los híbridos? Híbridos hay mucho. Híbrido, ahora que tenéis aquí cultivos muy diversos, si a alguno se le ocurre guardar habas de la que plantó, ¿no? Se le ocurre guardar, pero no le va a salir lo mismo. Esas ya se hibridaron con todas las que tenían alrededor. Esos también son híbridos. Pero se supone que cuando lo han elegido, las empresas multinacionales lo han elegido por determinadas características, que sea resistente a esto, que no sea esto, que aguante más sin regar, pues, pueden estar elegidos por muchas cosas. Pero están elegidos según su beneficio. Pero en principio se entiende que no hay una modificación genética. Es una selección genética. Vale. Seleccionaste un individuo por ciertas cosas, pero lo puedes seleccionar acá mismo. Sí, sí. O sea, me gusta este tomate como me guardo la semilla, pero eso no quiere decir que la semilla no se me haya cruzado, porque... Pero también el tema de los híbridos a nivel de multinacionales no son tus semillas. Bueno, con el tema de las semillas ahí... Muchas veces cuando te están vendiendo híbridos las multinacionales, cuando te tienen sus nombretes y sus cosas, son semillas que se supone que vos cada año se las tenés que pagar, Sí, no, aunque vos las hayas sacado de tu planta. Sí.
te tienen que certificar que es la semilla y eso lo tienes que pagar. No puedes coger y comprar lo que te dé la gana. Entonces, tiene un poco el juego de adueñarse de la naturaleza y del patrimonio universal. Pero bueno, yo digo que es muy extenso y es para meditarlo. Mejor las semillas tradicionales nuestras, de lo que sabemos, ¿no? Eso, por hacer un símil, es como cuando compras un programa informático. Sí. Tú no compras el programa, compras una licencia de uso. El programa nunca es tuyo. Entonces, híbridos se pueden tener muchos, podemos hibridar nosotros también. Y podemos tener a lo mejor variedades. Incluso Alonsi crea muchas variedades o está trabajando en crear variedades adaptadas a distintas zonas, porque tienen cultivos en distintas partes, en zona de sierra, en zona de ahí en Granada, donde hay como un microclima tropical, pues también están creando variedades. El problema de los híbridos que son comerciales es el tema de las patentes también. Pero en principio los híbridos no tendrían por qué ser transgénicos. No tiene por qué tener ningún efecto nocivo, entre comillas. A veces los híbridos están elegidos para que no semillen. ¿Vale? Están elegidos como el burro y el caballo, para que la mula no tenga cría. ¿Vale? Están elegidos para eso, porque les interesa que el año siguiente le vuelvas a ser dependiente de la semilla. Pero tu híbrido, sin problema. Ahora, cuidado con el tema de que tengan la genética muy parecida a la de ellos y no paguen la patente. Por eso yo soy partidaria de... a usted no le va a haber problema tener huertos pequeños. Estamos hablando de cultivo para explotación comercial, ¿no? Sobre todo aquí los vecinos, que hablando de alcachofa, ponerle que las alcachofas esas sean de una semilla híbrida de no sé quién, pues tendrán que pagarle a no sé quién por utilizar las semillas, aunque sean las que ellos han conservado. Bueno, los efectos de los pesticidas sobre la salud, la parte triste del tema, pero un poco para yo sé que la mayoría de vosotros aquí hacéis o hacéis por el cultivo, que vuestros cultivos sean ecológicos y sanos, porque desde vuestro cultivo se alimenta la familia, ¿no? Como decía aquí el compañero. Entonces no interesa que tengan veneno los cultivos, pero bueno, a veces la tentación está a la mano y no sé qué vecino me dijo que tal cosa enseguida me quitaba el pulgón, y a veces la tentación está a la mano y total una vez que me va a hacer. Bueno, cáncer. Hay dos documentales que están aquí abajo. Son pesaditos, son de 2 horas cada documental y son casi 2 documentales testimoniales de agricultores y las enfermedades que fueron desarrollando y cómo el sistema, ¿no? Son muchos, son de las mismas zonas, les pasan las mismas cosas, ¿no? Como el tema de las torres eléctricas, ¿no? Y el sistema no los protege, no les reconoce las enfermedades, ¿no? Y bueno, leucemia, cáncer de sangre, linfomas, que son cánceres que tienen que ver con las células que son de defensa, ¿no? Los linfocitos, eso causa problemas de inmunidad, tumores cerebrales, cáncer de pulmón, me respiro los pesticidas, sobre todo los pesticidas causan muchas cosas neuronales. Los que son fungicidas para los hongos causan problemas cutáneos. Y los peorcitos son los herbicidas que causan todo juntos. Son los que para matar la mala hierba, a veces las malas hierbas no son malas hierbas, son hierbas adventicias y muchas veces nos sirven para control de otras cosas, ¿vale? Incluso unas cuantas son comestibles, que en los tiempos de que las cosas estaban muy malas, los dientes de león, las lenguas de vaca, todas esas cosas, las pamplinas, todas esas son cosas que no las podemos comer, ¿eh? Que si tenemos lo otro, comemos lo otro, pero que muchas veces son un recurso que no... Hasta los caracoles, los puedo recoger, me hago unos caracoles, ¿vale? Cánceres de próstata, la mayoría de las consecuencias que se ven actualmente se ven en hombres, pero eso tiene que ver también con que el campo se masculinizó en aquella época. La mayoría de aunque la agricultura surge con las mujeres, en la época de la prehistoria, los hombres cazaban, las mujeres se quedaban en el asentamiento y cultivaban,
pero a partir de cierta época el rol del cultivador, ¿no? A partir de que nos asentamos, el rol del cultivador pasó a ser del hombre, entonces la mayoría de las consecuencias actuales se ven en hombres, ¿no? Cánceres de próstata, cánceres de piel, alergias, tanto cutáneas como respiratorias, problemas de asma, problemas tiroideos, hipotiroidismo, hipertiroidismo, problemas neurodegenerativos, el Parkinson. En Francia están estudiando una ley para que el Parkinson esté contemplado como enfermedad laboral de los agricultores. ¿Vale? Problemas inmunitarios, de hacerse enfermedades autoinmunes, de que nuestro propio cuerpo nos ataque a nosotros mismos. Esterilidad masculina por baja en la producción de espermatozoides. Malformaciones congénitas. Cuando hablamos de malformaciones congénitas hablamos del tema de sordera, problemas de ceguera, pero también estamos hablando de niños que nazcan con hermafroditismo. Porque casi todos los compuestos, estos organofosforados, que son los que están dentro de los pesticidas, genéticamente actúan a nivel vamos a decir, de glándulas. Y nuestro testículo, nuestros ovarios y todas esas cosas son glándulas. Entonces, como simulan cosas que no tienen que ser, pues nos las afecta. Entonces nacen niños, cuando estamos de este tamaño, somos dos mujeres. Pero dependiendo de los genes que se despiertan, del libro ese que se saca, pues unos cuantos van a hombre, ¿no? Tiene que ver con el X y el Y, pero que tiene que ver con esos genes que están en esos cromosomas, pasan a hombre y el resto nos quedamos de niña. Pero lo que están haciendo estos compuestos es que el Y se despierte mal o no se despierte. Entonces, o salen directamente niñas o salen niños a medio formar. Y no traje para poneros fotos porque de las cosas que pasan. Entonces, a corto plazo no vemos el efecto, pero ojo que una embarazada que esté expuesta a un pesticida o una pareja que esté en edad de concebir, que de repente no se queda embarazada ella, pero también es porque el marido no tiene la cantidad de espermatozoides. Por eso yo sé que es un poco fatalista todo esto, pero es real y es parte del mundo en que vivimos. Entonces es importante que seáis conscientes de esto. Cuando hablábamos también de que los pesticidas y los abonos estos químicos se iban a las aguas subterráneas, se van a las aguas que después se purifican, ¿no? Para que nosotros las bebamos, ¿no? Al agua corriente. Entonces en zonas donde eran zonas como esta, donde había muchos cultivos y habían aguas que se utilizaban, pues en las aguas esas se estaban tomando también los pesticidas y los fertilizantes. Así que tiene que ver con una consecuencia local, pero también general, ¿no? De repente yo no echo veneno, pero el vecino sí lo echa y yo luego me lo estoy tomando en el agua corriente. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos rodeados por lo que son las plantaciones de alcachofa. ¿Quién me dice a mí, por ejemplo, que las alcachofas no están usando productos químicos? No, se lo están usando seguro. Seguro que lo están usando. Pero lo que hablábamos hoy, el tema es minimizar los riesgos, ¿no? Cuanto más exposición tengamos a las cosas, más probabilidades de tener. Nosotros también elegimos a los que hacen las reglamentaciones. Y somos los que también debemos exigir tener una salud en unas determinadas condiciones. Eso es muy fácil sobre el papel luego. Ya. Entonces, tiene que ver con un todo. En la sociedad que vivimos tiene que ver con un todo, ¿no? Y tiene que ver con que si nosotros pensamos de determinada forma, también nos hagamos escuchar. Pero no voy a entrar en temas políticos, ¿vale? Efecto mariposa. Eso. Tiene que ver con el todo, ¿no? A lo mejor hay que ver si las dosis que están utilizando son las permitidas. Y aún así, si veis estos documentales, veréis que las dosis permitidas están basadas en estudios que a veces tienen 20, 30 años y
y que actualmente se han hecho en universidades de estudios, viendo que a veces con la 10ª parte ya había efectos, pero como a las multinacionales no les interesa, y esas multinacionales también apoyan a los que hacen las reglamentaciones, pues no se cambian las Y reglamentaciones. los mismos estudios muchas veces están viciados, van interesados. Ese Por mismo eso, estudio, no- ver los documentales, porque son muy interesantes, son un poco densitos. El primero es más denso que el otro, este es francés y aquel es canadiense. El canadiense lo echaron en la noche temática, en la 2. El otro me lo pasó un amigo. Pero bueno, para que veáis que tanto en Europa como en América pasan las mismas cosas, la gente tiene las mismas inquietudes y es algo que uno debe hacerse escuchar. Me voy a entrar más que la chava todavía. ¿Vale? Método, bueno, lo primero era la prevención, ¿verdad? Eso sería el control primario. Antes de que llegue la plaga, ¿qué puedo hacer para evitarla? Las buenas prácticas. En la vigilancia, todo eso que habíamos visto. Y una vez que aparece, hay que atacar o hay que combatir, ¿vale? Entonces, tenemos varios tipos de métodos. Le pongo químico natural, es químico, pero es químico basado en cosas que nosotros podemos obtener naturalmente. El físico tiene que ver con lo que podemos hacer sin echarle nada, vamos a decir. Entonces la retirada manual, veo el bicho y lo saco. Que hay bichos que son más fáciles de sacar. Por ejemplo, lo que es la mariposa de la col, ¿no? Si yo veo los huevecitos en el en vez de la col, pues quito los huevecitos. Si veo el gusano, me pongo los guantes porque tienen pinchitos, puedo sacar el gusano manualmente. Ahí no le estoy echando nada, es como una mínima intervención. Que hay lo que se conoce también como trampas cromáticas, no sé si la habéis visto alguna vez, son unas trampas amarillas que tienen pega-pega, como este rulo que se utilizaba para pegar la mosca, pues es unas trampas que existen, que se pueden hacer también manualmente. Muchos insectos se ven atraídos por el amarillo. Entonces, podemos poner algo amarillo, de repente untado en miel, que no tiene por qué ser de compra, que se lo podemos hacer nosotros, untado en miel, que si no viene la lluvia nos va a lavar la miel. Este es como un adhesivo y se quedan pegados. Hay otras que son trampas luminosas, que a veces son para insectos nocturnos, que tienen una luz ultravioleta, los atrae. Otros bichitos como los triples gusta el color azul, pero bueno, tiene que ver con que se atraiga al bicho, pero no le echemos nada químico a la planta. Entonces, eso sería el control físico, ¿no? El control químico natural, estamos hablando de las asociaciones beneficiosas. Y hay dos tipos de asociaciones: las que atraen y las que repelen. Voy a hablar de esto porque tenemos un caso sobre el tema de la atracción. Las que repelen, como si yo los tajetes, aunque los puedo utilizar en preparado, pero los puedo utilizar también plantado al lado. Entonces yo planto el tajete al lado, no se le acerca nada, a los bichos no les gusta. Como la albahaca, que es muy fuerte, no le gusta, no me la ataca. Algún bicho sí me la ataca, pero vamos a decir, lo que a nosotros nos interesa, entonces eso sería asociar nuestro cultivo con algo que repela. Pero algo que atraiga es poner en nuestro cultivo cada tanto una planta que sea más apetitosa que las que yo estoy cultivando. Entonces, el bicho dice, bueno, a ver, entre comer jamón pata negra y jamón normal, pues me voy al pata negra, más o menos, ¿vale? Entonces, después veremos, la mosca de la col se ve atraída por las capuchinas. Entonces, si yo pongo cerca de mis coles capuchinas, ella se va a ir a las capuchinas. Aunque sea más específica de las coles, de los bruselas, de los coles, les gusta más. Entonces, en ese caso, la capuchina está actuando como una atrayente, ¿vale? Como una planta que es más apetitosa que las otras. Y la función en ese caso, si yo no consumo la capuchina, la función en ese caso es alejar a la mosca de la col de mis coles. Siempre es mejor ponerlas en un borde, porque si están, yo siempre digo, ¿no? Y lo digo también con otras cosas, si está ocupado eso mucho, pues a lo mejor, bueno, me como de lo otro, ¿sabes? Que sea un atrayente, pero hacia afuera, hacia el borde. Es un chufo mejor, ¿no?
adyacente, pero hacia el borde del cultivo, no hacia el centro, que le queden los colectos a mano. ¿Vale? Después tenemos preparados y extractos naturales, que es lo que estamos haciendo hoy. Aquí es un ejemplo. Esto lo que estamos haciendo ahora es una decocción, y ahora veremos la diferencia entre cada uno. Después tenemos cosas que no son orgánicas, que son el tema de los jabones, que son mezclas de sustancias químicas, pero que no son tan nocivas, vamos a decir así. El tema del jabón fosfórico y el jabón potásico son como cuando se le pone el Fairy, algunos que hacen agua jabonosa con Fairy, la química que tiene no es tan nociva. Y luego ya los fungicidas, que el suero láctico sí es orgánico, pero lo que ya son las sales minerales, como las sales de cobre o las sales de azufre, son sales. Por eso hay que tener cuidado con el uso de eso, porque si echamos mucha en exceso, el azul o amarillo, ¿no? Echamos mucho en exceso, lo que sobra se va a la tierra. Y en la tierra hay hongos buenos. Que es para otra charla, pero hay unos hongos buenos que se llaman micorriza, y lo que me mata los hongos arriba también me los mata los hongos abajo. Entonces hay que tener cuidado con el exceso del uso de sales. Incluso en algunos países de Europa las están queriendo prohibir, sobre todo porque se cargan a los hongos buenos del suelo que nos ayudan a crecer a las plantas. ¿Vale? Bueno, después tenemos por último el control biológico, que el control biológico son como trampas, pero que tienen que ver con el ciclo de vida de la plaga. Hola. Entonces, ¿alguien sabe lo que es una feromona? ¿Le suena una feromona? Un atrayente sexual. Es un atrayente sexual. Muy bien. Entonces, lo que se trata de esto es hacer que engañar al animal en una de sus funciones biológicas. Puede ser un atrayente sexual, una trampa biológica, o puede ser un atrayente alimenticio. Le pongo algo que le sea más apetitoso y lo estoy llamando hacia eso, ¿no? Y con el tema sexual hay tres tipos. Las trampas de feromonas se utilizan también con la tuta, no sé si las conocéis. Se hacen trampas de feromonas, pero en general tienen que ver con una evaluación. Poner un cultivo extenso de tomate, sé que si yo tengo 2 plantas de tomate, lo veo con tuta y ya sé que está atacado por tuta. Pero si yo tengo un cultivo extenso, vamos a decir como el de aquí al lado, cada tanto pongo una trampa de feromonas, entonces lo que me va a avisar es, yo sé que tengo, pero ¿cuántas? Entonces al otro día voy y miro. Me cayeron 2 por trampa, todavía no está avanzada la plaga. Se me llenó la trampa, tengo tuta por doquier. Son como evaluadores. Los controles biológicos son los más costosos y generalmente tienen que ver con los cultivos que se utilizan con una explotación comercial. Otra actuación que se hace, sobre todo en invernaderos, es soltar ejemplares estériles, ¿no? Entonces, suelto machos que por más que copulen con la hembra no va a poder tener hijos. ¿Vale? Entonces es una forma de control porque no hay una siguiente generación, lo de ecológico, entre comillas, porque para esterilizar esos machos se los irradiaron. Los sometieron a una irradiación. Así que a nivel del mundo general y del equilibrio de la naturaleza, se han usado un proceso bastante contaminante para generar esos machos estériles. ¿Vale? Después otra cosa son hormonas juveniles, y acá más o menos entra el tema del NIM. El NIM es una sustancia química que hace que los juveniles nunca se desarrollen. Se quedan siempre niños, como así, se quedan siempre en etapa de larva. Pues si estoy en larva, no soy capaz de reproducirme. Cuando soy adulto, no tengo la posibilidad de reproducirme. Entonces, el NIM entraría dentro de este grupo. Es un control bioquímico, ¿no? Las trampas de cebo alimenticio, por internet tenéis una variedad y en tiendas también, de estas que de repente entra porque siente como olor a azúcares o de algunas clases con levadura de cerveza, entonces traga las mosquitas, se meten dentro, pero luego ya no pueden salir, ¿no? Tienen un cebo alimenticio. Después, el tema de depredadores naturales. Tener, que me dijo Frank, que van a construir las casitas para tener que puedan haber mariquitas y cosas así, ¿no? Como refugios que van a construir para que los predadores naturales, como son las mariquitas, las crisopas, las mantis, estén protegidas y tengan un sitio. Y bueno, si yo tengo mariquitas, yo sé que me van a comer los pulgones, que les encanta, ¿vale? Y bueno, después el tema de hongos y enfermedades. Los hongos, hay
hay unos cuantos, son bastante agresivos, pero yo los he visto más utilizados en el norte. Todas estas cosas son costosas, ¿no? Entonces, se utilizan sobre todo en cultivos que van a tener un rédito económico alto, cualquiera de los controles biológicos. Por ejemplo, vides, ¿no? Si voy a sacar una botella de vino de 1 litro que me vale, no sé, cuántos euros, entonces esta gente invierte en estos tipos de controles para no contaminar la uva, pero vale la pena, vamos a decir, vale la pena. ¿Qué cosas de aquí podemos tener nosotros? Bueno, los predadores naturales, y nosotros tenemos también florecitas y cosas que como refugio están a nuestro alcance. Y después las bacterias sería el BT, el Bacillus thuringiensis, ¿no? Que es una bacteria que cuando la oruga la tiene que, es por ingestión, por eso hablábamos que si va por dentro hay que exponer, ¿no? Yo me preguntaba hoy lo de los geranios. Lo que nosotros hacemos es, las bacterias cuando se reproducen sueltan esporas, vamos a decir que son como los huevos de la bacteria. Entonces el Bacillus thuringiensis lo que hacemos es una suspensión de esporas. Imaginaros como cuando hacemos arena y agua y se queda flotando eso, pues eso es lo que hacemos, una suspensión de esporas, como un polvo lleno de huevitos y lo echamos por toda la planta. No nos afecta a nosotros porque no somos, vamos a decir, apetitosos para esas bacterias, pero el gusanito se come la lechuga, se come el polvillo ese que le echamos, la bacteria le crece dentro y ¿vale? Esa es lo que hace el Bacillus thuringiensis. Bueno, ahora pasamos a lo que encontramos. Bueno, Fran ha ido tomando fotografías de lo que tenían inquietudes y eso, cosas que aparecían en el huerto. Y vamos ahí, a lo que se encontró. Los hongos. Se encontró que aparecen los guisantes. La foto que está rodeada en rojo es la del huerto. No se asusten, uy, qué cantidad de cosas que hay. Lo que pongo al lado es la enfermedad un poco más avanzada, ¿vale? Se encontró estas manchitas, por aquí hay otra, que es como amarillo y con negro, ¿veis? Bueno, cuando está más avanzada la cosa, alguna vez a lo mejor la habéis visto. Esto es una vaina de guisante. Bueno, eso es un hongo. Se llama, el nombre más fácil es rabia del guisante, el otro es atracnosis, la rabia del guisante. Y, a ver, ¿cuál será la causa de que tenga yo un hongo? ¿Qué práctica hay? Vuelvo hacia atrás. Agua. Exceso de humedad. Exceso de humedad. Entonces, ahí hay que cuidar el exceso de humedad. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué remedios posibles? Remedios hay bastantes, pero bueno, ahí yo os pongo una disolución de suero láctico. Entonces, ¿dónde saco el suero láctico? La leche cortada, el líquido, cuando está la leche cortada, eso es suero láctico. Cuando se hace el queso y el líquido que queda, ese es el suero. En los yogures, cuando abro estos de yogures y hay como un líquido que siempre lo tiramos, ese es suero láctico. Que no tengo ni yogur ni leche cortada, pues lo puedo hacer directamente con leche desnatada. ¿Vale? Y es una parte por 10 de agua. En el suero láctico y en la leche son más. ¿Vale? Más. Cada día. Bueno, después puedo hacer una decocción de cola de caballo. Después hablaremos de los preparados, las diferencias. La decocción de cola de caballo es preventiva. Más que sirve para atacarlos, pero es más preventiva, porque es muy rica en sílice la cola de caballo. Siempre crece en zonas que son más bien arenosas, y la sílice es la arena. Entonces, ella es muy rica como en arena por dentro. Entonces, cuando yo le estoy haciendo un espolvoreado por encima a la planta, como es rica en sílice, lo que estoy haciéndole es como una coraza. Entonces, al hongo le cuesta más atacarla. Si tengo la planta totalmente ya atacada, la cola de caballo no va a ser tan efectiva. ¿Me explico? Y bueno, después sales de cobre, que las que son de color azul, el sulfato de cobre, ¿no? Que si la planta ya está así, quitarla. Y no echarla a la compostera. Yo vi que alguno tenía compostera, pero si algún día construí una compostera general, todo lo que está enfermo no se echa a la compostera.
porque los hongos se reproducen por esporas, me quedan esporas ahí, no alcanza la temperatura que tiene que alcanzar el compost y después abono con enfermedad por todos lados, ¿vale? Bueno, y el caldo de Bordelés es una mezcla de... todas estas cosas se pueden sacar de internet. Receta caldo de Bordelés lo sacan de internet. Es una mezcla de sales de cobre con cal viva y agua. Es súper fuerte. Es otra cosa que hay que evaluar. He hecho el caldo de Bordelés, me cargo todo lo del suelo, y voy a sacar 2 vainas de guisante. ¿Vale? Y cambia el pH también de... Cambia el pH, sí, lo vuelve alcalino. Y a las plantas les gusta de neutro a un pelín ácido. ¿Vale? Así que cuidadín con estas cosas. Yo pongo el degradé, pero hay que tener cuidado. Otros hongos comunes que pueden aparecer también en esta época, sigo con el ejemplo del guisante, son el mildu. Mildus hay muchas variedades. Y oidios hay muchas variedades. Dependiendo a quién está atacando, pues estas también, cuando dicen poligonal, atacan también a lo que son las acelgas y todas esas cosas. Y cuando dice Pisi, ataca a lo que son los guisantes. Pero que bueno, que a veces atacan a varias cosas. Lo que pasa es que generalmente cuando se ponen las especies, que este es el nombre que le damos aquí y este es el nombre que se le da a todo el mundo. Porque en las partes que no hablan nuestro idioma esto va a variar. Pero esto es para que sepamos que nos estamos refiriendo al mismo, ¿no? Es el nombre de la especie. Y generalmente cuando se describen las especies se pone el nombre de lo primero que la descubrieron, de lo primero de que lo vieron. Pero resulta que lo primero que lo vieron fue en unas arvejas o unas guisantes y en este lo vieron en una acelga o en una remolacha o algo así. Entonces, el tratamiento para los hongos más o menos es el mismo. Lo único que en el caso de bioidio funciona mejor las sales de azufre que las de cobre, ¿no? Lo que va a variar aquí es que el bioidio se lo ataca mejor con las sales que son amarillas, con los polvos que son amarillos, que lo que son azules, ¿vale? Pero que esos también nos aparecerán y a medida que haga más calor y como haya un exceso de riego, van a aparecer, ¿vale? Plantas parásitas. Bueno, la que está en rojo es la del huerto y las otras son para que veáis que llegan a ser enormes también. O sea, al jopo le gusta sobre todo lo que son las legumbres. Y se engancha, no es tonta. Se engancha, alguno sonará de la época de la escuela, esas cosas, lo que es la fotosíntesis, a lo mejor, me suena. Y es que las plantas, muchos de los nutrientes los cogen del suelo y del agua, pero algunos nutrientes los cogen del aire. Y el carbono, es un nutriente, se coge del aire. Y para poder coger el carbono, necesita la energía del sol. Y la energía del sol, la forma que tiene la planta de capturarla es con los pigmentos que tiene. Y el pigmento, así que suena que muchas veces hasta le ponen sabor clorofila a las cosas, es la clorofila. Entonces el pigmento es como una antena, hace así como una antena parabólica, coge la energía del sol y con esa energía la planta es capaz de coger el carbono del aire. ¿Qué pasa con las plantas parásitas? ¿De qué color es esa planta? No tiene clorofila. Entonces, ¿cómo va a crecer? Por eso se hace parásita. Me le prendo a alguien que sí tiene clorofila. ¿Y de dónde se prende esta? Esta se prende de las raíces. ¿Pero por qué se prenden las raíces, las leguminosas? Porque en las raíces, ¿se acuerdan que las leguminosas se hacían asociaciones con otras bacterias que aparte también chupaban nitrógeno? Entonces ella como se prende de la parte buena, vamos a decir, como que se le pone así desde de la boca a la planta. ¿Y qué problema tiene el jopo? Que tiene una semilla muy pequeña, que hablaba muy, como las semillas así chiquititas como las del tabaco. Entonces es difícil de verlo cuando traigo las legumbres, las semillas sí se me vienen mezcladas. Y otra cosa que tiene de lo malo que es él, es que yo tengo que cortarlo cuando lo veo antes de que eche semilla. Acá, en esta zona ya está echando semilla.
Pero yo lo corto y ese sigue marchitando y madura, cortado, madura las semillas también. Entonces yo no puedo cortarlo y dejarlo, ni se nos ocurre nada. Solamente le sale a la agua y al guisante. Y al girasol. Al girasol también. El girasol también es otro que chupa mucha energía, porque ya ha visto las hojas que tiene el girasol, qué grandes que son, y con lo rápido que crece, pues se aprovecha también de la fuerza del girasol. De las legumbres, porque tienen una asociación buena y también son fuertes, se prende de plantas fuertes. ¿Vale? Retirada. Cuando lo vea, que no eche semilla. Pero no lo retiro, lo echo... Si lo puedo quemar, mejor. Si lo puedo tirar bien lejos, mejor. Pero no nos olvidemos que si yo no me deshago de una forma de, vamos a decir, que lo destruya, yo al sitio donde lo tiro, lo estoy... Porque no solo se prende de estas, se prende de árboles, que sean las acacias, que son leguminosas también, se prende. Se prende de los tréboles. Los tréboles también son de leguminosas, se prende. O sea, él se las apaña para seguir reproduciéndose. Porque ¿cuál era el objetivo de la plaga? Reproducirse. ¿Vale? Le pasa como la clase política española. Sí. Pararse. Eso. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer una vez que labrar? Generalmente esto cuando germinan enseguida se tienen que enchufar. Porque es como que tienen la fuerza como para germinar la semilla, pero luego se tienen que enganchar porque si no después no pueden seguir viviendo. Entonces, si la zona afectada la labramos, la sombreamos y la hacemos insolar con los plásticos negros y todo eso, por lo menos estamos dificultándole la historia. Puede que nos vuelva a salir, entonces volverla a quitar y seguir el proceso. Las semillas pueden estar en tierra de 5 a 10 años. Entonces hay que no dejar que siga, porque no es lo mismo que me salgan 2, que al siguiente año me salgan 10, que me salgan 20, que me salgan... porque van a seguir echando semillas y me echan como el tabaco, que me echan una, ¿vale? Y bueno, rotación de cultivo. Poner cosas